de Derecho Constitucional, es especialista precisamente en la materia, tiene una maestría, es catedrático respecto al tema en diversas universidades, es autor de libros, Los fallos de la Corte y apuntes para mis alumnos, y con él vamos a platicar entonces sobre este decreto del presidente de que las obras del gobierno se constituyen en temas de seguridad. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, Carlos, pues un gusto platicar contigo y sobre todo con este tema que ha levantado ámpula, muchísimos señalamientos en el sentido de que si esto es un gesto de autoritarismo, de que si realmente esto está sobrepasando las atribuciones presidenciales, pues prácticamente blindar las obras que están en curso o cualquiera que se le pueda ocurrir al presidente López Obrador. Y si esto, a tu criterio y en lo que nos puedas exponer con la expertise que tienes en estos asuntos, pasa por alto reglamentaciones, pasa por alto, no sé, estudios de impacto ambiental que son necesarios cuando se plantea alguna obra. En fin, ¿qué panorama nos puedes ofrecer de esto que, insisto, pues ha dividido muchas opiniones? Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Marcela, Manuel, Buen día. Arturo, muy buenos días tengan ustedes. Sí, como bien dices, mira, de entrada, desde el hecho que haya salido publicado en el Diario Oficial en su versión vespertina, en lo personal me llamó mucho la atención porque perfectamente pudo haber sido publicado en su versión ordinaria. Tiene muchas complicaciones, muchas deficiencias de forma, de fondo, de alcance, tiene muchísimas deficiencias. Incluso, si me permites, Manuel, Marcela, Arturo, incluso desde el momento en que se trata de fundamentar este acuerdo, este decreto, está muy mal fundamentado. ¿Sí? Lo fundamentan allá ahí con el artículo 26 constitucional, así comienza el decreto, con fundamento en el artículo 26, 89 y 90, que es suyo y que de entrada se los comento, ninguno de estos tres artículos faculta el presidente para haber hecho lo que vino a construir como un decreto. El artículo 26 tiene 15 párrafos, ninguno de los 15 párrafos habla de reservar información, de brincarse por alto las licitaciones, todo lo que trata de alcanzar este decreto. El artículo 89 constitucional, en el cual también trata de fundar este decreto, en su fracción primera, habla de promulgar y ejecutar leyes expedidas por el Congreso. Y por último, el artículo 90, nada, absolutamente nada tiene que ver con la naturaleza y con la esencia de este decreto. Sin embargo, ahorita que estamos en el terreno del análisis constitucional, sí existen artículos constitucionales que prohíben este tipo de ordenamientos de carácter general, en donde trate de limitar derechos humanos, porque aquí caemos en un punto muy importante. Lo que es la transparencia, lo que es el acceso a la información y lo que es principalmente el principio de máxima publicidad son derechos humanos consagrados en el artículo 6 constitucional. ¿Sí? Entonces, tan es valioso un derecho humano a la información, como es valioso el derecho humano a la vida, como es valioso el derecho humano al libre tránsito. Y para poderlos limitar, la misma Constitución señala sus causas de excepción. Okay. Sí, o sea, estamos hablando del 29 constitucional, que señala que efectivamente sí se puede haber un estado de excepción limitando derechos humanos, pero señala un procedimiento especial y no único del Poder Ejecutivo.
Ese procedimiento involucra poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Porque el quinto párrafo del 29 constitucional señala que todos, fíjate más lo que dice, todos los decretos expedidos por el Ejecutivo que restrinjan derechos humanos oficiosamente tienen que ser revisados por la Suprema Corte de Justicia. Ok, correcto. Sí, entonces, en un documento de un par de hojas, se brinca por alto el 29, que brinca y trata de pasar por alto el 134, Manuel Marcel Arturo, el 134 que obliga a la Administración Pública Federal a licitar las obras. No lo entiendo. Y con lo único que yo lo puedo equiparar, y voy a ser un poco sarcástico, es por allá de 1836-37 hubo una ley promulgada en su momento por el presidente Santana que señala a esta ley se le conoce como la ley del caso, porque todos todos son culpables y se suman los que estén en el mismo caso. Así decía esta ley en 1836 y 1837. Y entonces cuando se comienza a leer este decreto, que dice, limitativamente señala 14 actividades gubernamentales, como de seguridad nacional, el turismo, las aduanas, el ferrocarril, habla de 14 actividades. Pero aparte remata el primer artículo, y todas las demás. Sí, exacto. Que quieran. Entonces, esto es una ley del caso, como en 1836, 1837. De verdad, y agradezco mucho que podamos platicar ahorita en la mañana. Sí, pues. Desde antier que se promulga no sé si es decreto, no sé si es un acuerdo, no está muy mal construido. Sí, porque también los defensores de esta medida, Carlos, dicen, es que no es un decreto, es un acuerdo. O sea, desde ahí ya vamos con ambigüedades. Sí, señor, efectivamente. ¿Por qué? Porque son naturalezas diferentes, ¿sí? En donde pueda o no pueda tener la legitimación del Ejecutivo Federal para poderlo promulgar. Ahora, otra cosa que me llama la atención es que solo 17 miembros del gabinete firman esta disposición de carácter general, para no entrar en la polémica de que si es decreto o acuerdo. Solamente 17 miembros del gabinete, cuando la misma Constitución señala que tendrá que ser firmada por todos los miembros del gabinete que estén involucrados, sin cuya firma el decreto o la ley es inaplicable. De verdad, es muy triste, no lo sé, tengo yo con lo único que lo puedo comparar con aquella ley del caso de Santana. Oye, Carlos, y bueno, entonces en ese sentido, la Corte ya tendría que estarse pronunciando, pues para limitar los alcances de esto. Mira, a lo que le llamaríamos entonces disposición de carácter general. Mira, yo soy de la idea que sí, te voy a decir por qué. Se llame como se llame, decreto, acuerdo, ley, como lo queramos llamar, es una disposición del Ejecutivo Federal que trata de limitar derechos humanos. Porque yo creo que a todos nos queda perfectamente claro que el derecho a la información, desde los años 2000, está reconocido ya como un derecho humano. Entonces, si se está limitando el derecho humano, hay que estar. El 29 quinto párrafo de la Constitución señala que tiene que ser revisado de forma oficiosa por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, caramba, no sabemos ni qué es lo que estamos analizando. Sí. Totalmente, Carlos. Ahora, también en ese sentido, el INAI informaba anoche que iba a implementar ciertas acciones. No sé si una controversia constitucional es lo que valga para atenuar los alcances o cuál es el instrumento jurídico. Mira, efectivamente, yo creo que los cuatro que estamos ahorita platicando leímos este mismo comunicado pronunciado por el Instituto Nacional del Acceso a la Información. Ojalá replanteen la estrategia, porque no es la controversia constitucional
el mecanismo de protección constitucional el que pudiera atacar este decreto. ¿Sí? Tendría que ser necesariamente una acción de inconstitucionalidad. Ya. Ok, ¿Sí? acción de Recordemos inconstitucionalidad. que son 7 los mecanismos de control constitucional. El que más conocemos es el amparo, el que también por ahí luego hemos escuchado, la controversia constitucional, pero no, el mecanismo de control constitucional para poder derribar este mamotreto promulgado por el Ejecutivo es la acción de inconstitucionalidad. Ojalá que haya sido un error de dedo, un error de precisión por parte del área de comunicación del instituto, pero tendría que ser una acción de inconstitucionalidad. Carlos Prado, te saluda Arturo González, buenos días. Hola Arturo, ¿cómo estás? Buen día. Qué gusto escucharte, Arturo. La vez pasada que platicamos no tuve el gusto de saludarte. Sí, gracias, igualmente. Llama la atención, estas precisiones que luego son importantes, el tema del acuerdo. Aquí el tema es el acuerdo entre quién se da. O sea, al final, entiendo que un decreto pues es el presidente decretando una acción. Sí. En este caso hablan de un acuerdo entre qué partes. Sí, ya lo entendí, ya tú entendías tu pregunta, Arturo. Mira, el concepto de acuerdos podría tener varias acepciones. El contexto en el que entiendo tu pregunta es que nosotros 4 podemos tomar una decisión para llevar a cabo alguna actividad. ¿Sí? Pero no. Tiene otra acepción, el concepto de acuerdo tendría otra acepción, que es precisamente el resolver sobre una cuestión para ejecutarla. ¿Sí? No sé, Arturo, si alguna vez hayas escuchado, supongo, entiendo que sí. Por ejemplo, cuando una resolución de un juez, que alguien te dice, voy a leer el acuerdo que pronunció el juez. Ya, de acuerdo. ¿Sí? Eso es, el concepto de acuerdo, desde el punto de vista del que estamos ahorita platicando, este es el que sería, Arturo. ¿Sí? Es una resolución por parte de una autoridad. Ok, en ese entendido es una resolución. Sí, señor. Es una resolución la que está emitiendo el Poder Ejecutivo. Así es correcto. Y en términos legales, constitucionales, digamos que ¿cuál es la principal diferencia con el decreto? O sea, en ambos, o sea, es decir, ¿cuál es en cuestión de consecuencia, cuál es la principal diferencia entre el decreto y el acuerdo? Y yo aquí incluiría un tercer concepto, Arturo, si me permites, la ley. Pues aquí ya estaríamos hablando de ley, decreto o acuerdo. Sí. Entendiendo que tenemos poquito tiempo para poder resolver esta duda, prácticamente las 3 serían una decisión de la autoridad de observancia general. Eso sería, ¿sí? Sería una decisión, un lineamiento, un planteamiento por parte de la autoridad, pero que tiene una observancia general, obligatoria. Me da gusto saludarte, Hola, Carlos. A mí también mucho gusto, Marcela. Oye, déjame preguntarte algo. Tú le equiparabas con esta ley promulgada durante el tiempo de Santana, pero la ley del caso. Te quiero preguntar algo, si hay algún antecedente más próximo de algo parecido que se haya dado por motivos de seguridad nacional, algo que se haya especificado que se reconvertía por motivos de seguridad nacional, o no hay antecedentes. Mira, en este sexenio quiero responderte desde el ámbito local y del ámbito internacional. En este sexenio ha habido 2 intentonas de ahí incluso de limitar el alcance del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ha habido 2 intentos, pero quiero mencionar 2 ejemplos a nivel internacional en donde se ha querido también limitar el acceso a la información. Chile. En Chile, en el año 2006, el Estado chileno pretendió reservar información relacionada con la dictadura militar. Y en el 2006 hubo una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciéndole, oye, Chile, el acceso a la información es un derecho humano, no lo puedes limitar.
Guatemala. En Guatemala, sí, tal vez estoy mintiendo con el año, pero quiero poner un año como referencia. En el 2008, ¿sí?, el gobierno guatemalteco reservó la información de las fosas clandestinas generadas en su movimiento revolucionario. Bien, la Corte Interamericana condenó a Guatemala en el sentido de que no puede reservar información porque el derecho a la información es un derecho humano. 2021, México está pretendiendo reservar información, y aquí abro un paréntesis, que no es de seguridad nacional, Marcela, porque solamente existen 13, repito, solamente existen 13 supuestos considerados como de seguridad nacional. Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Sí? En sus 76 artículos, Marcela, solamente señala 13 supuestos. Y ninguno hace referencia a actividades turísticas, actividades aduaneras. O sea, yo no puedo entender cómo dentro de una actividad de carácter turístico que se pretenda construir un hotel, te estoy poniendo un ejemplo al azar, O el Tren Maya, ¿no? donde yo no pueda tener acceso para saber cuánto cuestan los ladrillos. ¿Sí? Porque, repito, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional señala 13 supuestos considerados como de carácter de seguridad, con el carácter de seguridad nacional. Ya, claro. O sea, aquí los cuatro estamos de acuerdo, nos quedamos fríos de lo que pretende el Ejecutivo Federal a través de este par de hojas. ¿Sí? Como bien dice Manuel, es un par de hojas que trae desde fallas en la fundamentación, porque ya lo dijimos, los 3 artículos constitucionales en los que trata de fundar no cabe. Carlos, Sí, señor. quiero preguntarle también sobre una de las repercusiones, una de las consecuencias de este acuerdo es la falta de transparencia, es decir, el reservar información relacionada con obras de las actividades que ahí se mencionan. ¿Qué otras consecuencias graves tiene? Además, porque se habla, por ejemplo, el tema de que pudiera evitar que los amparos suspendieran las obras. Se habla también de que este acuerdo pudiera hacer que se salten ciertos procedimientos o se aceleren ciertos trámites que son necesarios para la autorización de las obras. ¿Es así? Manuel, te agradezco mucho esta pregunta. Yo no entiendo, Manuel. ¿Sí? Soy Arturo. El argumento principal de cuál fue el motivo de generar este decreto. Porque decía el Ejecutivo Federal en su plática periodística que es para evitar amparos para que ya no se suspendan las obras. ¡Ah, carambas! Solamente hay 23 causas. Repito, solamente hay 23 causas en los que el amparo no procede. Sí, y sin embargo, sí existe una causa para promover amparos en contra de normas de carácter general. ¿Qué quiero decir con esto, Manuel? Para ser más, tratando de ser un poco más... Soy Arturo. Sí. Perdóname, Arturo. ¿Qué quiero decir con esto? Por supuesto que procede el amparo. Y cualquier estudiante de quinto semestre nos puede contestar que el amparo que procede es por vía indirecta, ¿sí? Fundado en la fracción primera del 107 de la Ley de Amparo, que dice el amparo procede contra normas generales. Y esto es una norma general. De entrada te lo digo, Arturo, porque hay otras, cuando menos nosotros, yo hasta anoche le encontré otras 7 formas de encuadrar un amparo en contra de este decreto. Y el tema de los trámites, o sea, también porque se hablaba de eso, ¿no? De que sea agilizar trámites, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, validaciones, etcétera. Mira, y eso de agilizar, créeme lo que yo lo entiendo como un eufemismo, se habla de agilizar cuando lo que se pretende es
echar a la basura cualquier tipo de trámite y echar a la basura Ya. cualquier tipo de licitación. Ok. ¿Sí? Y aquí nos encontramos otra sorpresa. Resulta que el 134 constitucional señala que toda contratación de obra tendrá que ser licitada públicamente. O sea, es por Ahora- todos lados. Y yo creo que hasta el anverso o el reverso, no sé cómo se le llama, hasta el reverso de la hoja que está en blanco es inconstitucional. Ya. Caray. Oye, Carlos, ¿y por qué la vigencia de un año? La vigencia de un año es para la afirmativa ficta, Manuel. Ok. ¿Sí? Ya ves que habla por ahí que a los 5 días, por ahí me estoy equivocado, que a los 5 días de solicitada la obra y no se le da respuesta, se tendrá como una afirmativa ficta. Creo que por algo así dice el actor de esto. Y esa afirmativa ficta tendrá vigencia, 12 meses. Ujú. Es lo que él habla. No lo sé. O sea, pueden haber puesto 9, 7, 5 y medio. No lo sé. Carlos, con tu explicación nos queda bastante claro que el desaseo de todo este proceso, de esta Desaseo, es publicación, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, al parecer, porque así como lo planteas. La gran incógnita es ¿por qué? O sea, es decir, ¿por qué algo tan desasiado? ¿Por qué algo que puede tumbarse tan fácilmente? ¿Es un arranque? ¿Qué hay detrás de esto? Porque parece inconcebible, ¿no? Mira, pues coincido contigo y hago mío tu objetivo, ¿no? Que puede ser un arranque, una ocurrencia, ¿no? De que tristemente este gobierno federal le da por ir caminando a través de ocurrencias. El presidente de la República lo dijo muy claro al principio de su administración. Dice, si no puedo con el Congreso, lo haré a través de decretos. Y si le echamos un poquito más de memoria, así lo hizo en la Ciudad de México cuando fue el jefe de gobierno. Sin entrar a temas políticos, ustedes son los expertos en el tema. Yo aquí únicamente trato de platicar desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista político hasta un distractor, no lo sé, a ver quién brinca, a ver quién apoya, cómo se comporta el ejército, no lo sé. Desde el aspecto jurídico, ay caramba, yo a todos ellos les pondría a todos sus asesores jurídicos un 5 y que volvieran a expulsar la materia de derecho constitucional. Sí, caray. Bueno, pues Carlos, pues un gusto platicar contigo y de verdad gracias por darnos toda esta luz en torno a este tema, pues fundamental y que va a estar en la discusión pública y a ver qué se viene, ¿no? Seguramente estaremos recurriendo a ti conforme esta situación avance. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo estaría muy contento de saludarlos. Sigo a la orden. Tal vez fue muy arrebatada mi explicación, pero sé que tenemos es muy poco el tiempo que tenemos para poderlo plantear. Yo, como siempre, estoy a sus órdenes y agradecidos por la llamada. Muchísimas Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Es el maestro en Derecho Constitucional, Carlos Ernesto Prado Aguilera, sobre este tema, pues, fundamental, del cual seguiremos hablando. Vamos, mientras tanto, a la pausa, 8:27, 14 grados de temperatura. Regresamos enseguida. Contextos.